Paz y bien, mis amados hermanos y hermanas, en este 15º domingo del tiempo ordinario, donde la palabra del Señor nos hace ver que Dios sigue sembrando la semilla de su palabra y el ser humano es ese terreno que acoge y que hace fructificar esta semilla. Esta palabra de Dios, como ven, nos pone no delante de un libro, sino delante de una persona, que es Jesucristo, que sigue sembrando en nuestra vida lo mejor, su palabra. Y como dice la primera lectura de hoy de Isaías, la palabra de Dios es eficaz, como la lluvia que cae del cielo, que baja, fecunda el terreno y la hace fructificar y luego regresa. Es decir, después de producir este fruto. La palabra de Dios, por el hecho de ser palabra de Dios, de este Dios creador, de este Dios Señor, liberador y redentor, es una palabra que tiene poder por sí misma, es eficaz por sí misma. Depende de la actitud del ser humano que la escucha, la medita, como María, ¿verdad?, que es el modelo de ponernos delante de la palabra de Dios, que la escucha y la pone en práctica. Entonces es toda una llamada de atención para nosotros en este domingo contemplar a este Jesús rodeado con tantos discípulos en Galilea y a la orilla del mar. Y le pidió a Pedro que subiera a la barca. Él, digamos, desde la barca, Jesús está predicando estas parábolas del reino. Vean qué hermoso. Cómo Jesús comienza a poner, como cualquier maestro o un maestro, que una didáctica y una pedagogía tremenda, porque utiliza estas parábolas, son comparaciones sencillas de la vida diaria, de la vida cotidiana, son accesibles a todo, a la comprensión de todo, con una predicación sencilla. Y en este caso de la parábola del sembrador, él mismo da la explicación, es como una homilía ya hecha y una aplicación. Entonces está fácil, ¿verdad? De tal manera pues que nos toca examinarnos a nosotros qué tipo de actitud tenemos delante de esa palabra, porque Jesús se da cuenta que hay algunos que están por curiosidad, otros lo buscan, como dirá más adelante, porque les di de comer, ¿verdad?, gratis, otros porque están enfermos, otros porque están necesitados. Pero Jesús ve las diferentes actitudes, diferentes intereses que tienen delante de Él. Otros para acusarlo. Por eso Jesús dice esta parábola del sembrador, que es muy conocida para ellos, aquellos israelitas que saben que hay terrenos de tantas piedras, tantas zarzas, infértiles, cosechas muy pobres. Él lo conocen todo eso. Por eso Jesús, el sembrador, que es también a la vez la semilla, es la palabra hecha carne, comienza a enseñar la parábola del sembrador y habla de estos 4 terrenos. Entonces, para indicar las diferentes actitudes que nosotros tomamos ante la palabra de Dios. Salió el sembrador, por tanto, echando y regando la semilla, como ves, él siembra, y una parte de esa semilla, bueno, en Guatemala dicen al voleo, dicen, ¿verdad? Entonces se prepara el terreno y se esparce la semilla. Yo mismo lo he hecho, ¿verdad?, sembrando, imagínense ustedes, rábano. Esa fue la experiencia, se prepara el terreno y luego pues ya aparecía de una manera, pero una parte dice queda en el camino. Entonces Jesús habla de que estos que son en el camino, dice, vienen inmediatamente los pájaros y se la comen. Pero él, a la explicación, está diciendo es el maligno, que no le interesa que esa semilla llegue al corazón y por tanto se la lleva. Por eso San Francisco, ante esta parábola, esta primera comparación del terreno o la semilla que cae en el camino, dice, miren, yo quiero que mis frailes aprendan la palabra de Dios y se la aprendan de memoria. Así es que un único Nuevo Testamento que tenían, él lo divide en partes a los frailes para que ellos aprendan la palabra de Dios y prediquen palabra de Dios. Es hermoso, los santos son tan creativos, ¿verdad? Como el Papa nos dirá hoy, mire, llevemos siempre un librito, llevemos el Evangelio, leámoslo todos los días. Decir, ¿para qué? Porque el diablo no le interesa, porque nosotros nos estemos dejando iluminar, ¿verdad?, por esa luz que es su palabra. No quiere tinieblas ahí. Segunda semilla que cae, dice, entre piedras, pocas raíces, ¿verdad? Es lógico.
viene el sol, pues inmediatamente las quema. No hay, digamos, profundidad. Dice Jesús que esos son los inconstantes. Por un momento se alegran, por un momento es un entusiasmo, que fueran un retiro, que hoy están participando en las comunidades, en las misas. Después, las preocupaciones, el mundo, las distracciones, la chismografía, todas estas embelezas que el mundo, ¿verdad?, trata de, como ven, siempre es el maligno que no quiere que esa palabra toque el corazón, toque mi vida y que pueda fructificar. Y Jesús utiliza el otro tipo de terreno que hablará de las zarzas. Entonces también allá crecen, pero como sabemos nosotros que hay que limpiar la milpa, hay que limpiar cualquier cultivo, allá pues la semilla crece, ¿verdad? Y las zarzas la ahogan. Entonces dice Jesús que esas son las demasiadas preocupaciones en la aplicación. Y luego la preocupación por la riqueza que asfixian la palabra de Dios. Nuevamente el Señor pone en preaviso, ¿verdad?, del peligro de los bienes materiales, que al final, pues, por un momento, pues esa palabra la he recibido, pero estoy tan lleno de otras cosas, ¿verdad?, que la palabra de Dios tampoco da fruto. Y finalmente el terreno, ¿verdad?, fértil, que cae ahí y la semilla produjo el 30, el 60 y el 100 por uno. El acento va puesto en esto, ¿verdad? Todos pueden producir, como el maíz, ¿verdad? No hubo un invierno. La pobrecita matita ahí, ¿verdad?, creció. Nadie la vio, pues nadie, pero si hay un poquito de terreno, Dios, aunque sea unos granitos y bien formados. Vemos aquellas mazorcas por el olote, ¿verdad? Pero uno puede ver aquella que donde produjo más abundancia. Y si tenemos mazorcas con 400, 500 granos, qué hermoso eso, ¿verdad? Podemos nosotros aquí comprender mejor la abundancia de la cosecha gracias al terreno, pero nosotros sabemos, como los agricultores lo saben, ese terreno también quiere una diligencia, también no solo una actitud de tener una buena cosecha, una buena siembra, sino de limpiar, de regar, de abonar, de desinfectar, como se llama, las pestes, las enfermedades que llevan a la planta. Ese es todo un trabajo, es toda una respuesta humana. Por un lado, pues Dios siempre siembra la semilla, pero el ser humano es el que acoge, el que recibe esta palabra de Dios y hace todas las diligencias para que esta semilla produzca. Vean, también nosotros entendemos eso. Si queremos, ¿verdad?, cosechar, ¿verdad?, cualquier fruto, pues tenemos que ponerle todas lo ideal es, si no sabemos nada de plantas, pues que un ingeniero, pues agrónomo nos indique. Ojalá que todos sepan, ¿verdad? El arte de saber cultivar, ¿verdad? Yo lo que quisiera aquí tener es aguacates en maceta y ya limones ya tenemos en maceta. Entonces, cosas que uno puede también con el ingenio y el interés de ver el fruto, eso es lo lindo. Y eso es lo que quiere el Señor ver este domingo en esa palabra, ver en sus discípulos fructificar, porque Jesús dice, mire, el que me ama cumple mi palabra. Si mi Padre y yo vendremos y haremos morada en él. Entonces, hermanos y hermanas, no olvidemos que no somos un terreno pasivo, nosotros es donde Dios se siembra. Hoy también nos invita a pensar nuestra condición de discípulos como testigos, que también nosotros somos sembradores. Ahora viene la pregunta, ¿qué estamos sembrando nosotros? ¿Qué es lo que nace del corazón? ¿Qué es lo que nace de la boca? Porque podemos sembrar cosas que hacen tanto bien, pero podemos herir tanto y hacer tanto daño con lo que sale de la boca. Dice el Señor que de dentro salen también las maldades. Por eso es de este domingo agradecer al Señor por esta palabra que hemos escuchado, que estamos llamados a acogerla. Es la palabra de Dios. Estamos ante el Señor, ante una persona, ante Cristo el Señor, que nuevamente siembra en nuestro corazón su palabra para que como discípulos abracemos ese estilo de vida, es decir, que demos frutos abundantes en las buenas obras. Que el Señor nos bendiga, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.